Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al programa de esta noche de martes, programa compuesto por entrevistas personales en las cuales, pues abordaremos distintos temas de interés, distintos temas de actualidad. En este caso vamos a hablar, pues del conflicto que mantienen los veterinarios por la nueva ley que regula la atención de las mascotas y que consideran perjudicial tanto para el propio animal de compañía, como también para la labor que realizan estos profesionales, como también para las familias de acogida de estos pequeños animales que se están convirtiendo en uno más de casa, ¿no? Después hablaremos de un tema tan antiguo como es la prostitución en España y también cómo combatirla para evitar el trato de personas, trato sexual en este caso, ¿no? O trata sexual. Y finalizaremos con un homenaje que mañana tendrá lugar en Oviedo, en la Junta General del Principado, para el que fue presidente Sergio Marqués, presidente entre los años 1995 y 1999. Esto es Una Noche Más y, como siempre, con la cabecera comenzamos. Bueno, vamos a continuar el espacio de esta noche, vamos a cambiar totalmente de asunto y vamos a hablar de los veterinarios. ¿Por qué? Porque los veterinarios en nuestro país se encuentran en pie de guerra, se encuentran en protesta, sobre todo por el tema de la prescripción, dispensación y uso de medicamentos para los animales. Una medida que ya afectaba a los grandes animales, caballos, vacas, etcétera, y que ahora va a llegar a los conocidos como animales de compañía. Bueno, para hablar de este tema se encuentra esta noche con nosotros y agradecemos mucho su presencia a Begoña Gutiérrez. Ella es veterinaria y es la presidenta de la Asociación Empresarial de Veterinarios de Asturias. Begoña, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Bueno, exigen ustedes la derogación de la norma y cambios en la regulación del sector. ¿Por qué? En lo que atañe, a lo que decíamos, ¿no? A esa prescripción, disposición y uso de los medicamentos para los animales. Vale, queremos la derogación de este Real Decreto, del 666, porque... Un buen número le ponemos. Sí, le pusieron un buen número. Sí. Pues porque está basado en el reglamento europeo, que permite que todos los países lo cumplan de acuerdo con las características particulares de cada país. En España esta aplicación es la más restrictiva de toda Europa. Pone entredicho nuestro criterio facultativo, pretenden que en vez de ser facultativos seamos técnicos y pone en riesgo la salud de nuestras mascotas y, lógicamente, nuestra salud. ¿Por qué pone en riesgo la salud de las mascotas? Pues, sinceramente, te voy a decir por qué. Porque existen estas leyes. Voy a poner un ejemplo claro. Si tenemos una urgencia con un perrito y viene con una infección grave, sí, nosotros, como facultativos, sí, sabemos perfectamente qué tipo de antibiótico podríamos dar en ese momento para acortar ese sufrimiento y curar lo antes posible a este animal. Con esta nueva ley... Hasta ahí parece lo lógico. Eso es lo lógico. Bien. Pero ahora con esta nueva ley, si queremos aplicar ese antibiótico que sabemos que funciona, necesitaríamos justificar mediante un cultivo ese uso. Antes del cultivo no podríamos usar ese antibiótico. El cultivo tarda de unos entre 5 y 7 días en salir el resultado. Sí. Y no te contaríamos, lógicamente, con este tiempo, ni 5 ni 7 días para poder aplicar este antibiótico que sí sabemos que funciona. Mientras tanto, deberíamos de recurrir a ciertos antibióticos que sabemos ya que no harían absolutamente nada, con lo cual este animalito estaría con un sufrimiento y posiblemente acabaría falleciendo.
Máxime si se trata de una urgencia. Exacto. Por otra parte, si nosotros asumimos la responsabilidad de aplicar ese antibiótico sabiendo que deberíamos hacer un cultivo previo, nos meten en una tesitura que nosotros no... Bueno, nos meten en una tesitura que tenemos una espada de Damocles constantemente detrás. Las sanciones son desorbitadas, desorbitadas. Hablamos de 1 millón de euros. Sí, son desorbitadas. Madre mía, madre mía. Bueno, ¿qué es el sistema Presvet? El sistema Presvet es una carga burocrática innecesaria. Sí. ¿Qué es el Presvet? Pues es una plataforma informática creada por el gobierno para cada vez que es un control de antibióticos, no cualquier medicamento, sino antibióticos. Este control es por el motivo que os he dicho antes. A nivel europeo, lo que se intenta es regular pues, el uso de antibióticos, que está muy bien. Sí. Este uso de antibióticos, cada vez que realizamos una aplicación de un antibiótico, deberíamos de descargarlo en esta plataforma, Presvet, para que haya un conocimiento por parte del gobierno de qué medicación, de qué antibiótico se está dando, para qué especie y el tiempo de espera. Tenemos que rellenar muchísimos campos antes de aplicar esta medicación. Es una carga burocrática que, bueno, puede ser necesaria hasta cierto punto. Si quieren pues, que haya un registro de antibióticos, que no nos parece mala idea, que no nos hagan una plataforma con una carga de burocracia es que es totalmente una pérdida de nuestro tiempo que es muy valioso. Pero vamos a ver, y esto nos lleva a una reflexión que iría más allá de lo que es esta entrevista. ¿Por qué la burocracia? Los médicos se quejan de que pasan más tiempo escribiendo que recetando o atendiendo. Los maestros se pasan más tiempo escribiendo que dando clase. Ahora los veterinarios se pasan más tiempo escribiendo que atendiendo animales. ¿A quién beneficia toda esta burocracia? ¿Por qué este afán de burocratizar absolutamente todo y papeles y papeles y papeles y papeles que luego nadie mira? Exacto. No lo sé. Lo que sí repercute toda esta burocracia, igual que en la salud de las personas, pues en la salud de los animales. Nuestro trabajo como sanitarios es curar animales y aplicar los tratamientos para procurar su bienestar. No rellenar papeles que lo que hacen es que nuestro tiempo, que es muy valioso, no lo repercutamos en el animal. Claro. En opinión de ustedes como profesionales, y me va a disculpar que le insista tanto, todo este sistema Presvet, todo lo que quieren poner en marcha ahora, ¿pone en riesgo la salud animal? Lógicamente, por lo que acabamos de explicar. Este animal, por ejemplo, el que estaba poniendo en el ejemplo, si tiene una enfermedad contagiosa, lo que estamos haciendo, al no cortarla muchísimo antes, estamos provocando que esté pues, liberando estos patógenos de una manera increíble al medio ambiente y contagiando o a las personas o a los animales. ¿Quién ha impulsado esto? Pues el gobierno de España. Bueno, vamos a ver, tema de prescribir tratamientos y tema de exigir la bajada del IVA. Cuéntenme. Tenemos también ahí una pelea desde hace ya mucho tiempo con el tema del IVA. Hemos pasado del 10 al 21, como si fuéramos, pues, la salud de los animales, un impuesto es un lujo ahora mismo. A un propietario, el poder llevar su mascota a un veterinario le supone un dinero bastante, o sea, un coste bastante considerable. Elevado. El 21% es un impuesto totalmente de lujo. Sí. Bueno, en otros países de nuestro entorno, ¿vale? Busquemos Francia, Italia, Alemania, Portugal, Inglaterra. ¿Este tema cómo lo han abordado? Porque me decía que la legislación europea es una legislación marco, pero luego cada país tiene, su margen para aplicarla de una manera u otra. En los demás países de la Unión Europea
esta norma, este reglamento, no se ha aplicado de una manera tan restrictiva como en España. En España es el único país de toda Europa donde es tan restrictiva esta ley. ¿Esto ya se está aplicando? Quiero decir, ¿ya no pueden realizar el tratamiento como lo realizaban antes? Ahora mismo estamos funcionando con esta ley. ¿Y los propietarios de los animales que les dicen? Pues los propietarios están indignados. Y hay que contar que cada vez hay muchos más animales y se consideran parte de la familia. La indignación es doble, porque el tratamiento que se les está dando es en contra totalmente de su salud y de su bienestar. Y nos preguntan, desde que ha empezado esta ley, ¿qué pasa si su mascota se pone enferma y es una urgencia? ¿Qué pasa? Y muchos nos han dicho que si llega a suceder algo a su mascota, a su miembro de la familia, que no saben muy bien esa ira, ¿a dónde iría a parar? Lógico. Bueno, veíamos en las imágenes distintas protestas contra ese Real Decreto 666/2023. ¿Van a continuar estas protestas? Y si es así, ¿cuándo sería la siguiente? La siguiente va a ser el día 8, que es domingo, en Gijón. Va a ser en la escalera 15 y va a haber una manifestación que va a salir desde esa escalera hasta el Ayuntamiento de Gijón. Va a ser a las 12 la concentración. Están invitados propietarios, protectoras y, por supuesto, todos los veterinarios que estamos con esta espada de Damocles encima. ¿El colectivo profesional está unido en esta reivindicación? También nos apoya el Colegio de Veterinarios y el SIVEPA, que es el Sindicato de Veterinarios de Asturias. Está todos los veterinarios, y los veterinarios de grandes, lógicamente, también. Ha sido un corta y pega de la ley que ya existía desde hacía unos años para los veterinarios dedicados a grandes animales, vacas y caballos. Ha sido un corta y pega y se ha añadido pues, a la legislación de pequeños animales. Claro. Bueno, pues Begoña Gutiérrez, veterinaria, presidenta de la Asociación Empresarial de Veterinarios de Asturias. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, trasladarnos lo que es esta problemática del sector. Una última cosa, ¿qué mensaje se le puede dar al propietario, es decir, al que tiene, pues, no sé, un perrito, un gato, una cobaya en casa y de repente pues, el animal no está como estaba? Detectas que se ha puesto malo, ¿qué mensaje darles? Porque entiendo que a ustedes les llegan como les llegaban hasta ahora. Aquí está, que está malo. Que los vamos a atender lo mejor posible como facultativos y que vamos a luchar y necesitamos también su apoyo para que esta ley se derogue. Pues muchísimas gracias, Begoña. Gracias. Gracias a vosotros. Bueno, nosotros continuamos. Ponemos un punto y aparte, volvemos en un momento, vemos unos escaparates y continuamos el recorrido del programa de esta noche. Hasta ahora mismo. La prostitución está en nuestra sociedad prácticamente desde que el mundo es mundo. Hay quien considera que es el oficio más antiguo de la historia de la humanidad. Bueno, no por eso hay que blanquear esta práctica que viene en muchos casos asociada a la trata sexual de personas. Para hablar de este asunto, de cómo combatir la prostitución y la trata sexual de personas, se encuentra esta noche con nosotros y agradecemos su presencia Satoko Kojima. Ella es psicóloga jurídica y forense, responsable de la investigación, características sociodemográficas y consecuencias psicológicas de la explotación sexual. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, están ustedes realizando una investigación con el Centro de Atención al Trauma. ¿Qué es esto? ¿Cómo podríamos definirlo? Bueno, el Centro de Atención al Trauma es una asociación sin ánimo de lucro y estamos especializadas en la promoción y la prevención en temas de salud mental, muy enfocado a colectivos en exclusión social,
víctimas de violencias, personas migrantes, y dentro de esta asociación tenemos una unidad de trata de personas que se llama No Wahala. Para definir un poquito más en profundidad, No Wahala, ¿qué es? No Wahala, bueno, para empezar, esta expresión es un término en pidgin, que es una mezcla entre un idioma nativo de una de las etnias de Nigeria, concretamente el Hausa, y el inglés, ¿no? Y viene a significar tranquila, todo está bien, ¿no? Y es una expresión que, bueno, pues decidimos ponerle este nombre a esta unidad de trata de personas como homenaje a las víctimas nigerianas con las que hemos tenido la oportunidad de trabajar, ¿no? Y bueno, pues desde esta unidad de trata lo que hacemos es detección de situaciones de trata o de explotación sexual, y toda la intervención de una manera muy específica en lo que es el procedimiento de denuncias. Claro. Bueno, si tuviéramos que realizar una foto fija o un retrato de la prostitución en España, ¿las mujeres dedicadas a la prostitución son nacionales, son extranjeras? Fundamentalmente son extranjeras, de origen extracomunitario. Ahora mismo la mayoría de las mujeres, tanto en situación de prostitución como explotadas sexualmente, son de origen latinoamericano, siendo Colombia el país con una prevalencia mayor. Pero esto es una cosa que ha ido cambiando con los años, porque, por ejemplo, en el año 2017 la mayoría de las víctimas eran de origen nigeriano, hubo ahí un boom muy fuerte, ¿no? Y después eso ha ido cambiando y ahora mismo es, sobre todo, la prostitución y la trata de origen colombiano. En Colombia, en este caso. ¿Europa del Este? Europa del Este también, Rumanía, Bulgaria, ¿no? Son algunos de estos países. Seguramente ahora, pues con la guerra de Ucrania, haya incrementado, pero yo ahora mismo no dispongo de esas cifras. Claro. Estas cosas suelen ir como saliendo más tarde, ¿no? Después. Va evolucionando, ¿no? Eso es. Claro. ¿Dónde se practica la prostitución en España? Quiero decir, clubes, pisos, la calle, polígonos. Tradicionalmente estaban los clubes, ¿no? Que todos conocemos, ¿no? En España había un gran número de clubes, pero ahora ya los clubes están cada vez más de capa caída, ¿no? Es decir, que la prostitución se ha ido desplazando más a los pisos de prostitución. ¿Por qué? Pues porque son más invisibles, ¿no? Son más ocultos, están más ocultos, es más difícil de acceder también para las fuerzas y cuerpos de seguridad, ¿no? Entonces es un poquito la razón por la cual, ¿no? Se ha ido desplazando paulatinamente a pisos de prostitución mucho más invisibles, ¿no? Para los ojos de la gente. Claro. Periódicamente sale una estadística en la cual se sitúa a España como uno de los países donde existe un mayor consumo de prostitución. ¿Esto es así? A ver, esto se dice mucho, ¿no? Se dice mucho esto de España, primer país de consumo de prostitución en Europa, el tercero en el mundo, ¿no? Tú buscas en internet y enseguida te va a aparecer este titular. Estas cifras hay que tomarlas con mucha cautela, hay que tener mucho cuidado a la hora de poner titulares, ¿no? A veces muy sensacionalistas, ¿no? Por ejemplo, estas cifras están tomadas de un estudio de Naciones Unidas del año 2010, donde se hizo una especie de ranking de consumo de prostitución en países donde se hace este tipo de estimaciones, lo cual no significa que se haya hecho un estudio exhaustivo en todos los países del mundo, ¿no? Por eso digo que es verdad que en este informe aparecía España como uno de los países donde había más grado de consumo, pero probablemente haya muchos otros países donde está la prostitución muy implementada, en la sociedad muy normalizada. Muy arraigada, ¿no? Exactamente, digamos. Y que nunca van a hacer un estudio de estimación, ¿no? Por lo menos no a corto plazo, precisamente por lo arraigado que está, ¿no? Y por eso digo que hay que tener cuidado a la hora de coger estas cifras y divulgarlo, ¿no? Entiendo que esos países a los que se refiere son, por ejemplo, estos donde existe incluso un turismo sexual. No sé, pienso en el sudeste asiático y todas estas zonas donde está tan arraigado que no van a permitir que se hagan estos estudios, ¿no? Los estudios, las estimaciones de consumo, para empezar, los consumidores son bastante reacios a decir que consumen prostitución, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y luego, por ejemplo, hay muchos países en África donde el consumo está tremendamente normalizado y no existe todavía ni interés quizá, ni tampoco está demasiado desarrollada la concienciación de combatir, por ejemplo, la trata de personas, ¿no? Claro. Y no existen cifras en muchos lugares. Claro. ¿Cómo detectar la trata sexual?
Bueno, esta es una de las cosas que hacemos desde No Wahala, la detección de la trata, ¿no? Claro, uno se pregunta, bueno, ¿y por qué hay que detectarla, no? Sí. Esta es algo que diferencia un poco con otro tipo de delitos, como por ejemplo las agresiones sexuales o la violencia de género, ¿no? Sí. En el caso de la trata hay que detectarla. ¿Por qué? Pues porque es algo que está oculto. Es decir, las víctimas de entrada no van a venir y decir, hola, soy víctima de trata, ¿no? Sí. Normalmente vienen Sí. y dicen, hola, necesito papeles o necesito dinero, necesito trabajo. Entonces, conforme se va haciendo un poquito el trabajo de acompañamiento, es cuando muchas veces aparece esta realidad de la explotación sexual. O incluso pueden venir por otra razón, por ejemplo, por violencia de género, y si tú vas profundizando en su historia, puede aparecer una situación de explotación. Entonces, nosotras, ¿cómo hacemos esta detección? A ver, hay unos indicadores. Sí. En los manuales, en los protocolos se habla de indicadores de trata, ¿no? A mí me gusta más hablar de modalidades de trata. ¿Por qué? Pues porque yo creo que si esos indicadores no se sitúan en el contexto adecuado, se entiende muy mal. Entonces, ¿qué son esto de las modalidades? Son diferencias socioculturales identificables y que van a condicionar la manera en la que se produce tanto la coacción como después, digamos, todas las presiones que puede sufrir la víctima dentro de su propia comunidad, ¿no? Los distintos condicionamientos socioculturales, ¿no? Claro. Estas serían las modalidades de trata. Donde entiendo que hay una tremenda diferencia según la procedencia geográfica de estas mujeres. No es la misma coacción para las africanas que puede ser para las sudamericanas, en este caso, nigerianas que colombianas. En Eso este caso, es. Las diferencias entre las modalidades, te voy a contar un poco, por ejemplo, sobre Nigeria y Colombia, ¿no? Que serían las dos nacionalidades con las que más he podido trabajar. En el caso de Nigeria, por ejemplo, se utiliza mucho el vudú. Es un método de coacción muy utilizado allí. ¿Cómo funciona? Normalmente, cuando una víctima es captada, la captación generalmente suele ser en lugares, por ejemplo, pues en un mercado, ¿no? Hay captadores trabajando en estos países, ¿no? Y que se dedican un poquito pues, a observar y a atraer a chicas jóvenes y les prometen algún tipo de trabajo en Europa o normalmente pues, en una tienda o cuidando niños o de peluqueras, ¿no? Esto suele ser muy habitual, y después les imponen una deuda. Las deudas nigerianas, por ejemplo, son de las más elevadas, que puede llegar entre los 15.000 o 65.000. Es muy alto. Yo conozco a víctimas que han llegado a pagar religiosamente los 65.000, que me parece una barbaridad. Lo que pasa es que como les cuentan el precio en nairas, que es la moneda de allí, ¿no? Ellas muchas veces son mujeres que no tienen formación, son mujeres iletradas, ¿no? Entonces piensan, bueno, pues esto en 6 meses lo pago, ¿no? Y después, lo que te comentaba del vudú, ¿no? Hacen un pacto. Pasan por una ceremonia de vudú con un sacerdote de vudú, que ellas las llaman native doctors, y allí les cogen cabello, pelo de la cabeza, les cortan la lengua, les sacan un poco de sangre, les cogen vello púbico, ¿no? Y todo esto se guarda, ¿no? Es una ceremonia de lo que ellas llaman yuyu, ¿no? El vudú. Y prometen pagar la deuda, prometen no denunciar a sus madams, y a cambio, es decir, que si ellas incumplieran, pues caería sobre ellas una maldición, ¿no? Es decir, que les podría pasar desgracias de todo tipo, enfermedades, calamidades, locura, ¿no? Esterilidad. Entonces es un tipo de coacción muy poderoso porque es muy ubicuo de alguna manera, ¿no? Entonces ellas muchas veces ni siquiera es necesario el control directo de la madame. De hecho, muchas veces las madames viven en su país, ¿no? Tienen controladores en España, pero la jefa de la organización puede tranquilamente vivir en España o en cualquier otro lugar de Europa, ¿eh? Y ellas mismas a menudo van buscando los lugares donde ejercer y envían puntualmente el dinero a la madame. Y una llamada telefónica puede ser suficiente para que ellas sigan
trabajando, ¿no? Por ejemplo, este funcionamiento es muy relevante conocer, porque si no, si por ejemplo alguien de la judicatura o los investigadores no conocen este funcionamiento, pues pueden llegar a pensar de forma equivocada que no existe coacción, ¿no? Porque no hay una vigilancia directa en el lugar, ¿no? Pero el vudú a menudo es bastante suficiente para que ellas sigan sujetas, ¿no? Claro, para sentirse coaccionadas. Eso es. Sí. En el caso de Latinoamérica se utiliza un procedimiento similar a través de la brujería o la santería, y ellas manifiestan tener muchísimo miedo. Las mamis, en este caso, les hace creer que tienen poderes para hacer maleficios, hacen sus rituales. En muchos pisos de prostitución existen objetos, fetiches, santos, ¿no? O bueno, pues, agua bendita, arroz, ¿no? Bueno, pues, diferentes objetos que indican el uso de la brujería. Pero parece que es paradójico que en pleno siglo XXI todavía se ejerza de este modo la coacción. Bueno, esto está muy implementado en la prostitución en general, sí. En África, por ejemplo, es algo muy actual, es decir, a nosotros nos parece como muy extraño, pero en realidad en Nigeria hoy en día se practica de forma muy habitual las ceremonias de vudú o similares para cualquier cosa. Por ejemplo, que alguien abra un negocio, pues hacen un ritual de este tipo para tener buena suerte o que haya buenos ingresos, ¿no? Es decir, que es muy implementado, ¿eh? De hecho, por ejemplo, en 2018 hubo algo muy llamativo, muy relevante en el área de la trata, ¿no? Y el Oba Eware II, que es el líder espiritual de Benin City. Benin City es la capital de Edo State, del estado de Edo, que es el epicentro de la trata nigeriana rumbo a Europa. Y el líder espiritual, el sumo sacerdote, ¿no? Hizo una ceremonia de vudú para invalidar los pactos de vudú que las mujeres habían realizado hasta ese momento. Una absolución colectiva. Exactamente, ¿no? Y bueno, pues dijo que si a partir de ese momento, que si una madame obligaba a una víctima a realizar un ritual, pues que la ira de sus antepasados caería sobre sus cabezas, ¿no? Y en ese momento, por ejemplo, pues muchas víctimas se sintieron libres de liberarse, ¿no? Por eso, pues varias de las mujeres a las que yo he atendido que habían llegado a España en el 2016, en el 2018 dejaron de ejercer, se liberaron, por así decir, ¿no? Pero no siempre funcionó, porque algunas me decían, bueno, está muy bien lo que haya dicho el OBA, ¿no? Pero el OBA no va a ir a la puerta de mi casa cuando vayan los tratantes a darle una paliza o a quemar la casa de mi madre, ¿no? Entonces, no siempre, pero funciona bastante bien. Bueno, ¿qué es lo más complejo, lo que se enfrentan? A la hora de salir, por ejemplo, de liberarse, ¿no? de una red de trata, bueno, el mayor impedimento es la amenaza, para empezar, ¿no? En una situación de explotación, los tratantes amenazan directamente a las víctimas o también amenazan a sus familias en sus países de origen. Entonces, esta es una de las cosas fundamentales que les impide escapar. Lo digo porque muchas veces no es que haya cadenas físicas, no están encerradas, a veces sí, pero en muchísimas ocasiones ellas pueden entrar y salir, por así decir, físicamente. Pero hay una fuerte coacción, una amenaza hacia sus familias, hay mucho aprovechamiento a la situación irregular porque en su gran mayoría están sin papeles, sin documentación, entonces les dicen si sales a la calle te van a detener, te van a meter en un avión y te van a mandar a tu país, ¿no? Incluso les hacen creer que la prostitución en sí es una actividad ilegal, muchas de ellas lo creen, entonces piensan que están cometiendo un delito, ¿no? Lo cual no es cierto porque en España la prostitución en sí no es ilegal, ni siquiera la tenencia de locales de alterne es ilegal, o sea, lo que es delictivo es la explotación sexual y la trata de personas. Entonces, yo muchas veces cuando hablo con una víctima, una de las primeras cosas que hago es asegurarme de que ella sabe que la prostitución no es ilegal, que ella no está haciendo nada malo. Entonces, estos factores son las principales. Luego, ¿qué otras cosas?
pues la propia falta de alternativas, ¿no? Es decir, la mujer dice, oye, yo me voy de aquí y ¿qué voy a hacer? No tengo formación, no tengo papeles, no tengo dinero, entonces no tengo ninguna otra alternativa y me voy a quedar aquí. Al hilo de eso, vamos a ver, hay mujeres que han escogido la prostitución como modo de vida voluntario. A ver, en mi experiencia, la mayoría de las mujeres que están en la prostitución están, digamos que pueden estar, ellas pueden decir que están voluntariamente, ¿no? Que lo hacen, no están obligadas, por así decir, o que no están siendo explotadas, en ese sentido, coaccionadas. Pero es cierto que muchas de las mujeres que acaban en la prostitución acaban allí porque tienen que alimentar a sus familias que se han quedado en el país de origen, tienen una hermana que está enferma, tiene una madre que se está muriendo, ¿no? Es decir, que a menudo hay una situación de base muy negativa, una situación de vulnerabilidad que llamaríamos nosotras, ¿no? Y que obliga, en cierto modo, a seguir ejerciendo la prostitución. Porque ciertamente muchas de ellas lo dejarían si se sintieran libres un poco de esa atadura, ¿no? Por eso yo siempre creo que una de las cosas más difíciles es hacerles ver a ellas que tienen derecho al autocuidado, que pueden dejarlo, que tienen derecho a decir no quiero más, ¿no? Porque acaban siendo también explotadas en cierto modo por sus familias. Es decir, muchas mujeres se liberan de la red de trata o de la organización o grupo criminal y después siguen ejerciendo. Eso es algo muy normal. ¿Por qué? Pues porque ellas mismas se sienten en la obligación, en la responsabilidad de seguir alimentando a sus familias. Y sus familias a menudo adoptan conductas muy parasitarias, ¿no? Se acostumbran a vivir de las remesas que las mujeres envían y además ya no me conformo con un móvil cualquiera. Quiero el iPhone, quiero las zapatillas Nike, quiero llevar a mis hijos al mejor sitio para las extraescolares de no sé qué, ¿no? Es decir, que se acostumbran muchísimo a que el dinero les llegue de esa manera fácil, ¿no? Y muchas mujeres no se sienten capaces de decir, oye, no quiero más, ¿no? Unido a esto, vamos a ver, cuando la policía desmantela un club en el que las prácticas son ilegales o un piso de los que usted me comentaba antes, y libera, digamos así, a esas mujeres. A partir del siguiente día, ¿esas mujeres qué hacen? Lo primero que necesitarían estas mujeres es asistencia a todos los niveles, ¿no? Cubrir sus necesidades básicas. Si están en situación irregular, obviamente van a necesitarlo, pero una buena salida, una buena forma de regularizar sus situaciones a través de la denuncia. ¿No? De hecho, esto es algo que yo repito hasta la saciedad porque es algo que se conoce muy poco, y es que cuando una víctima denuncia una situación de explotación sexual, ya sea trata o prostitución coactiva, puede abrir la posibilidad de regularizar su situación a través de la colaboración en la investigación del delito. Es decir, esto no es denuncio y ya está, y al día siguiente tengo la documentación, sino que hace falta que pueda realmente aportar datos y pueda ayudar a que la policía, ¿no?, persiga el delito. Pero al menos, bueno, pues se abre esa posibilidad. Esto es algo que muchas personas no saben. De hecho, a menudo voy a hacer formaciones a servicios sociales y muchas personas se sorprenden porque no conocen este dato, ¿no? Entonces yo lo repito muchísimo. Después, ¿qué necesitarían? Pues muchísima ayuda económica para, bueno, pues poder vivir de otra manera, ¿no? Pero es verdad que esta ayuda no es rápida, no es fácil y bueno, pues muchas de ellas van a acabar volviendo a la situación. ¿Existe riesgo de recaída? Sí, y es algo muy habitual. Es algo muy habitual. Cuando yo inicio un procedimiento de denuncia con una mujer, esta es una de las cosas que más hay que tener cuidado, ¿no? De que la mujer realmente pues, no vuelva a la situación de prostitución, y lo que digo, la mayoría de las veces es por presión familiar. Claro. ¿Existe un papel o un perfil más bien, del consumidor o cliente? Pues realmente no. Realmente no hay un perfil concreto, y así es como lo dicen las mujeres, ¿no? Ellas tienen clientes de todas las edades, desde chicos muy jóvenes, de 16,
hasta personas mayores y de todas las capas sociales y de todos los niveles educativos. Es decir, no existe un perfil, ¿no? De hecho, bueno, pues la prostitución está pensada de esta manera también. Es algo que es accesible a todo el mundo. Claro. Por otra parte, ¿se llega a establecer en algún momento un vínculo entre la prostituta y el cliente? Se puede llegar a generar, sí, efectivamente. Al final, bueno, pues son relaciones humanas, ¿no? Es verdad que es algo muy particular el intercambio de sexo por dinero, haya o no explotación, ¿no? Pero al final sí es cierto que entre seres humanos en situaciones incluso muy extremas como esta se puede llegar a producir, ¿no? Pero esto también se ha observado en situaciones de rehenes, por ejemplo, ¿no? Sí. Que se puede llegar a crear vínculos entre el captor y la víctima, ¿no? En este caso estaríamos hablando de cliente que quizás es distinta a la figura, pero sí puede llegar a suceder. Pero también es verdad que los proxenetas impiden, ¿no? Es decir, que intentan que no se cree este vínculo precisamente para evitar que un cliente intente, por ejemplo, ayudar a una víctima a escapar de su situación. El propio funcionamiento de los pisos o los clubes está pensado así también. Las mujeres hacen lo que se llama la plaza, que suele ser de unos 21 días, están 21 días en un piso o en un club y después son obligadas a moverse de sitio. De ciudad, digamos. De ciudad o de lugar, ¿no? De local. Sí. A menudo las mujeres vuelven a sus casas para descansar o otras lo que hacen es simplemente moverse a otro piso, ¿no? Y de esa manera también garantizan que haya carne fresca, por así decir, ¿no? Claro. Periódicamente también surgen iniciativas de distintos grupos políticos donde dicen hay que abolir la prostitución. Bueno, vamos a ver, decíamos al inicio, la hay desde que el mundo es mundo. ¿Es posible abolir la prostitución como tal? Pues yo no sé si se puede abolir la prostitución como tal. Lo que sí que creo es que para realmente hacer un plan abolicionista, ¿no? El modelo abolicionista, por lo menos tal como se intenta desde las asociaciones que son abiertamente abolicionistas, intentan digamos, luchar por esto, lo que se busca es que la prostitución sea ilegal para el consumidor, es decir, que se multe o se sancione al consumidor de prostitución y al mismo tiempo dar ayudas, asistencias para que una mujer pueda salir de la prostitución, ¿no? Eso sería un poco el modelo abolicionista, que no es lo mismo que el prohibicionista. El prohibicionista sería, digamos, multar a la propia mujer que ejerce. Sí. ¿No? Y el modelo regulacionista sería un poco las iniciativas que luchan por legalizar, ¿no? O regularizar la prostitución para que sea una actividad digamos, regulada a nivel laboral, ¿no? Como un trabajo cualquiera, ¿no? Que se puede abolir realmente, que va a desaparecer, la verdad que yo no te sabría responder. ¿Por qué? Pues porque al final hay tanta necesidad, ¿no? Hay tanta necesidad. Las mujeres al final, bueno, pues en muchas ocasiones vienen de entornos donde el comercio del sexo está tan normalizado. Hay lugares en el mundo donde dependen las familias, incluso un país entero puede depender muchísimo de los ingresos del mercado del sexo. De hecho, en los años 80, bueno, la revolución sexual fue un poco antes, ¿no? Y en esa época muchos sexólogos, historiadores decían que la prostitución iba a desaparecer, ¿no? Que iba a desaparecer porque, claro, si las personas podían tener sexo sin miedo al matrimonio, sin miedo al embarazo, ¿no? Pues dijeron, bueno, pues ya la prostitución no va a ser necesaria. ¿Qué pasó realmente? Al revés. La prostitución incrementó de una manera exponencial. ¿Por qué? Claro, esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, el sudeste asiático se convirtió en el paraíso foco. sexual. Exactamente, ¿no? Ahí es donde un poco se inventó este concepto nuevo del turismo sexual, ¿no? Entonces, poco a poco, muchos países empobrecidos que quedaron, como digamos, muy enganchadas al comercio del sexo, se volvieron profundamente dependientes, ¿no? Y familias enteras dependen de los ingresos de las mujeres. Algunos ministros, por ejemplo, han llegado a decir que había que sacrificar a toda una generación de mujeres para sacar a su país de la pobreza. Entonces, yo creo que al final hay tanto dinero
implicado, tanta dependencia, ¿no? Porque la prostitución no solo es la mujer y su familia, es la mujer, la familia y son los taxistas, son las empresas de seguridad, son los lugares donde se blanquea el dinero, es el negocio de la droga, son las bebidas, son el alcohol, ¿no? Entonces, claro, en realidad es todo un sistema que permite, digamos, reinyectar dinero, ¿no? Hay países, por ejemplo, en África, que dependen muchísimo de las remesas, ¿no? de dinero que las personas que están aquí en Europa envían a los países, que también es una manera de obtener divisas extranjeras. Es el gran negocio que se ha establecido en torno a esto, ¿no? Eso es. No le pregunté antes, cuando hablamos de España, por zonas, ¿se puede diferenciar en España las zonas con mayor incidencia en número, bueno, de clubes, de pisos? Sobre todo en las ciudades grandes, sí, ¿no? Las de Madrid, Barcelona, en toda la zona del Levante, Baleares. Esa es una zona donde hay muchísima prostitución todavía. Claro. Sí. Cuando hablábamos antes también del perfil del consumidor o cliente, esto pasaría, me decía, chicos muy jóvenes, de incluso 16, 17 años, esto pasaría por una educación desde la base, es decir, ahora mismo toda la pornografía la tienen accesible en Internet, sí, y pueden decir, muy bien, esto que estoy viendo aquí, bueno, pues quizás con mi novia no lo pueda hacer, pero si voy a un sitio de estos no les queda otro remedio que hacer toda esta salvajada que estoy viendo aquí. Y a estas chicas no les queda otra que hacerlo. ¿Pasaría también por ahí? Sí, o sea, realmente hay una enorme relación, ¿no?, entre la pornografía y la prostitución. De hecho, las mujeres, una cosa de lo que más se quejan es de que tienen que estar siempre negociando el preservativo, ¿no?, porque muchos no quieren usarlo, y que se les insiste todo el tiempo en reproducir prácticas que ellos han visto en la pornografía. Y muchas de esas prácticas son muy abusivas, ¿no? Y aquí, claro, pues las mujeres que están siendo explotadas y obligadas, ¿no?, se les fuerza realmente a llevar a cabo estas prácticas, ¿no? Claro. Bueno, ¿cómo se podría mejorar la persecución del delito? Bueno, la trata sexual, la trata y la explotación sexual son delitos que yo creo que se denuncian escandalosamente poco en comparación con otros delitos como la agresión sexual o la violencia de género. Yo creo que en parte esto se debe al desconocimiento. Sí. Yo creo que hay poco conocimiento, también por parte de las víctimas, de que tienen la posibilidad de denunciar, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay mucho margen de mejora, tanto por parte de asociaciones como, ¿no?, de otros operadores, agentes que trabajamos un poco en este ámbito para hacer llegar este mensaje, ¿no?, de que las mujeres pueden realmente interponer denuncia. Luego también, ¿qué sucede? Que son casos... los casos de trata sexual o de explotación son muy largos en el tiempo, se alargan muchísimo en el tiempo, ¿no? Entonces esto requiere una colaboración muy estrecha entre asociaciones y fuerzas y cuerpos de seguridad. Sí. Las asociaciones vamos a estar mucho tiempo muy cerca de la mujer, ¿no? Vamos a saber exactamente qué es lo que hace, cómo respira, con quién se relaciona, ¿no?, cuáles son, digamos, en qué situaciones de riesgo puede estar, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener mucha información y podemos aportar muchísimo en ese sentido a la policía, ¿no? Sí. Y podemos apoyar muchísimo también en la investigación. Entonces, creo que hace falta pues mejorar, ¿no?, un poquito más esta relación entre policía, asociaciones, la colaboración, que haya un verdadero intercambio de información, en la medida de lo posible, ¿no? Porque creo que puede ser muy enriquecedor. De hecho, los casos que mejor han ido es cuando este vínculo entre víctima y policía era bueno, ¿no? Cuando se establecía esta vinculación, el caso salía bien, fuese cual fuese el resultado. Quiero decir, después de la investigación, la judicialización y todo, la sentencia puede ser mala, en el sentido de que quizá le caiga una pena ridícula al proxeneta o que se archive el caso, también puede ser, ¿no? Pero incluso si eso sucede cuando la vinculación entre ambas partes ha sido buena, la víctima suele ir empoderada, suele coger mucha confianza con las fuerzas y cuerpos de seguridad, lo cual es bueno porque después ella va a hablar positivamente, ¿no?, tanto del proceso como de la policía en sí, va a hablar a otras mujeres y animarlas a denunciar porque ella ha tenido una buena experiencia,
¿no? Entonces, esto es muy importante y nosotras, una parte del trabajo que hacemos es apoyar también en que se cree esta buena colaboración, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva peleando con este tema? Pues yo llevo trabajando en este campo desde el 2018. Y ahora se ha visto todos los colores. Bueno, sobre todo víctimas latinoamericanas y nigerianas. Sí. Claro, ¿hay algún caso que recuerde con mayor crudeza que dijera, bueno, este excede por encima de los demás o se siguen unos parámetros tipo? Pues a ver, nosotras sí que tenemos un protocolo de actuación, ¿no? Una manera bastante estandarizada, por así decir, pero que adaptamos a cada caso, ¿no? Nosotras, por ejemplo, lo primero que hacemos es iniciar un poquito la detección cuando vemos que hay alarmas, ¿no? Que hay indicadores. Después, si la mujer se decide a interponer una denuncia, preparamos muy bien su caso. ¿Por qué? Pues porque hay algunos aspectos que hay que tener mucho en cuenta. Yo soy psicóloga, entonces voy a tener mucho en cuenta la psicopatología. ¿Por qué? Pues porque si hay niveles muy elevados de sintomatología o si la mujer tiene una psicopatología contundente, va a ser muy difícil iniciar este proceso, ¿no? Es decir, porque estamos hablando de un delito donde el testimonio de la víctima tiene un peso inmenso, ¿no? Entonces, si una víctima tiene, pues imagínese, síntomas psicóticos o un cuadro muy fuerte de trastornos de la memoria, ¿no? Aquí estaríamos en una situación muy complicada para que pueda prosperar el caso. Entonces yo primero valoraría mucho eso y luego también valoro el tema de la posible conductas delictivas por parte de la víctima. Porque claro, estamos hablando de un entorno, la trata es un entorno que genera al final acaba relacionándose con conductas delictivas en el caso de las propias víctimas. Si una víctima ha sido obligada a cometer, ¿no? a tener este tipo de conductas por un proxeneta o por, ¿no? la red de trata, esto no es problema para ella, es decir, que no entra dentro de la coacción, ¿no? Pero puede ser también que una víctima acabe pues involucrada, por ejemplo, en temas de tráfico de drogas, ¿no? Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta y yo esto lo voy a observar y lo voy a estudiar antes de iniciar un procedimiento. Entonces, estos serían como los casos quizá más complicados a la hora de iniciar, ¿no? un procedimiento de denuncia. Entiendo que la asociación, por ejemplo, de ustedes o el proyecto de investigación que realizan son una pesadilla para la gente que realiza estas prácticas, para las redes que manejan todo esto. ¿Se ha sentido amenazada alguna vez? Pues no, hasta el momento no y espero que siga siendo así. ¿Se dedican los suficientes fondos a esto? ¿A combatir esto? ¿O es, bueno, sabemos que existe, pero como ya existe desde hace tanto tiempo, bueno, pues... Bueno, yo creo que hay que invertir más, pero sobre todo creo que hay que afinar un poco el tiro en la manera en la que se invierte. Es decir, yo creo que para combatir la trata de personas no solo es la trata, es decir, no todo se arregla a golpe de código penal, ¿no? Por así decir. O sea, yo creo que hay que invertir también en la educación, por ejemplo. Un poco por lo que decía antes de la mayor dificultad es que la mujer se sienta capaz de decir que no, ¿no? Es decir, hay que invertir en educar tanto a hombres para sensibilizar sobre esta realidad, ¿no? Como a las mujeres para poder, digamos, liberarse de este tipo de cadenas, de dejar atrás un poco la ultra responsabilidad, ¿no? De tener que cargar con toda la situación familiar, ¿no? De sentirse con derecho al autocuidado y a emprender sus propios proyectos vitales más allá del cuidado familiar, ¿no? Y luego yo creo que también hay que invertir más en investigación, ¿no? Que es algo que se hace muy poco. Uno de los estudios más recientes del Ministerio de Igualdad, en 2024, se hizo un macroestudio con análisis estadísticos a través de estudios de redes de páginas de Internet, ¿no? Ahí contabilizaron unas 114.500 mujeres en situación de prostitución en España. El propio estudio dice que hay un raquitismo alarmante en cuanto al número de estudios que se hacen en este campo. Claro,
esto es así también en parte por la dificultad de la propia investigación, ¿no? Porque estamos hablando de una población oculta. No es fácil investigar en este campo, ¿no? Entonces yo creo que hay que invertir más y hay que animar más, ¿no?, a los profesionales a estudiar sobre esta temática, y es precisamente lo que vamos a hacer desde CAT, Centro de Atención al Trauma, a través de un convenio con la Universidad Pública de Navarra. Y bueno, pues el título es este, ¿no?, Características sociodemográficas y consecuencias psicológicas de la explotación sexual. Hemos solicitado ayudas al Ministerio de Igualdad y al Instituto Navarro para la Igualdad. Para finalizar, para salir de esta lacra de la prostitución, lo primero es romper el miedo. Eso es. Sí, romper el miedo, pero también necesitan ayuda, apoyo e información para poder romper este miedo. Pues Satoko Kojima, psicóloga jurídica y forense responsable de la investigación características sociodemográficas y consecuencias psicológicas de la explotación sexual. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Entiendo que esto es un tema del que, lo que decíamos antes, todo el mundo sabe que existe, pero no es un tema que se trata habitualmente, ¿no? Es como, bueno, sí, existe, pero déjalo ahí, ¿no? Sí, es un tema que se conoce muy poco todavía. Claro. Eso es. Correcto. Bueno, pues a ver si se arroja luz como principal paso para la resolución del mismo. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias. Nos vamos muy rápido, muy rápido, que ya es tarde, a la publicidad. Nos damos una vuelta por los escaparates, volvemos y afrontamos lo que es la recta final del espacio de hoy. Hasta ahora mismo. Bueno, pues continuamos. El espacio de esta noche vamos a cambiar totalmente de asunto, aunque quizás a los más jóvenes pueda sorprenderles y los más mayores pues lo tengan archivado pues allá, muy allá de la memoria. Asturias tuvo en el año 1995 un gobierno de derechas, tuvo un gobierno autonómico de derechas, un gobierno del Partido Popular. ¿Quién era el cabeza de cartel de aquel gobierno? Pues era un candidato que surgió sin ruido mediático, que surgió pues a base de patearse Asturias e ir trabajando, como se suele decir en las películas de guerra, calle por calle, casa por casa, en este caso buscando el voto, y resultó presidente, resultó elegido presidente. Nos vamos a trasladar hasta el año 1995, cuando el presidente del Principado de Asturias era Sergio Márquez, presidente que estuvo en el cargo hasta el año 1999. Vamos a hablar a continuación con una persona que lo conoció muy de cerca. Si exceptuamos a la familia, quizás a la familia directa del presidente, pues a la persona que quizás mejor lo conoció, tanto en lo humano como en lo profesional, como en lo político, en este caso. Vamos a hablar con el que fue su jefe de gabinete, o su señor jefe de gabinete, que es Salvador Fuentes. Salvador, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Señor jefe de gabinete del excelentísimo presidente del Principado, Sergio Márquez, 1995-1999. ¿Es así? Es así. Nosotros empezamos a trabajar en septiembre del 94, porque formábamos parte del gabinete de campaña al que llevó el triunfo en el 95. Sí. Vamos a hablar no tanto del factor político, que también hablaremos un poquito, sino del lado humano, ya que muchas veces cuando vemos por la tele, bueno, pues estas imágenes corresponden a aquellas épocas, ¿no? Vemos a la consejera de por aquel entonces, consejera de Cultura, María Victoria Rodríguez Escudero, premios Príncipe, con el rey actual, por aquel entonces príncipe, la reina, de aquella reina, no reina emérita, sino reina. Bueno, estamos haciendo un viaje en el tiempo, en este caso, ¿no? Vamos a ver, ¿por qué surge todo esto? Bueno, pues porque mañana hay un homenaje. La clase política asturiana y la sociedad civil le rinden un homenaje a Sergio Márquez, un homenaje que tiene tres partes, a las 5, a las 6 de la tarde y luego por la noche con una cena. Vamos primero con ese homenaje. A las 5 de la tarde, el actual presidente Adrián Barbón recibe a los familiares, ¿no? Sí, has dicho bien, la familia. A las 5 de la tarde el presidente Barbón recibe a la familia y a algunos compañeros de la comisión de organización
y pues, les va a enseñar, entre otras cosas, la sala que lleva su nombre, donde está el cuadro, donde están los retratos de todos los presidentes. Y bueno, y él quería, eso fue una iniciativa de él, quería estar con los hijos y con los nietos, porque va a venir algún nieto, ¿no? Y luego, de ahí nos vamos a las 6, que es el acto institucional en la Junta General del Principado, donde va a intervenir el presidente de la Junta, el señor Gofiño, va a intervenir Carlos Guerrero, que fue diputado regional, alcalde de Pravia y hoy vicepresidente, por eso interviene, vicepresidente de la Asociación de Exalcaldes del Principado. A continuación hablo yo y hay un vídeo de 8 o 10 minutos donde vamos a contar un poco todo, muy resumidamente, todo lo que es la vida social, no política. Y luego habla la hija del presidente, Elena Marqués, y cierra el acto el presidente de gobierno. Eso es lo que es el acto institucional en la importante. Junta, en la Junta General. Luego, a las 9 de la noche, en el Hotel Principado, se celebra una cena conmemorando la victoria de Sergio Marqués en las elecciones del 95. Claro. Bueno, decía yo, Sergio Marqués llega a la presidencia del Principado y no es un candidato mediático, es un candidato que lo logra a base de pico y pala, pico y pala, pico y pala, calle por calle, casa por casa, pueblo por pueblo. Bueno, no es una exageración. Él, cuando empezamos las encuestas que hacíamos internas, él tenía un grado de conocimiento en Asturias de él el 12%. Cuando en mayo, en abril aproximadamente del 95, del 95 llegamos al 92%. Como anécdota te voy a contar 2 sitios. Uno en Yernes y Tameza, que yo no conocía, que me encantó, por cierto. Visitamos casa por casa, porque no podíamos dejar. Y todo, bueno, fue tremendo porque encima la gente era fabulosa, sigue siendo, me imagino, fabulosa, nos invitaba y ya no podíamos porque teníamos que ir a otro sitio y tuvimos que retrasar para ir casa por casa. En Sariego, ya esto hablo ya de marzo del 95, la euforia era tal de que íbamos a ganar las elecciones. El candidato a la alcaldía de Sariego, que nos hacía de anfitrión, estaba tan eufórico que nos hizo visitar todas las cuadras de Sariego. Y bueno, el cansancio, ¿verdad? Porque una campaña dura mucho, nunca hubo una mala palabra, nunca hubo un mal gesto, nada, es decir, estupendo. Así se ganó las elecciones. Estuvo, por ejemplo, con todas las cofradías de pescadores de Asturias, estuvo con las cámaras agrarias, que de aquella había cámaras agrarias, estuvo en la universidad, en las facultades en Gijón, en Oviedo, estuvo con los mineros, estuvo con los empresarios, con los autónomos, estuvo en esos 6 meses de campaña. Él saludó y estuvo personalmente con 8.500 personas. Ahora puede resultar impensable, ¿no? Pero dices, ¿cómo Asturias pudo tener un gobierno del Partido Popular en el 95? Una región considerada de siempre de voto de izquierdas. Sí, eso sí. Vuelvo a las encuestas que hacíamos las hacíamos todos los meses, en febrero, yo creo, ¿no? La fecha, hicimos una encuesta, estábamos haciendo, y nos daba que ganábamos, por ejemplo, en el municipio de Mieres, en el Valle del Turón. A mí me extrañaba y se mandaron repetir. Y efectivamente se ganó. La gente tenía ganas de cambio. La gente tenía ganas de ver a un señor que quizá por su físico también le ayudaba mucho, un hombre que tenía aparentemente, bueno, que tenía capacidad de trabajo, que estaba ilusionando a la gente y sobre todo que iba con la verdad por delante, ¿no? Eso pasó en Bulnes. ¿Te acuerdas cuando subió a Bulnes? Que, bueno, subimos no, yo le dije que tenía que ir a otro sitio porque no, físicamente no aguantaba. No, subió a Bulnes andando. Y cuando está en Bulnes, él y parte del equipo y la prensa y tal, dice, la próxima vez que venga no voy a subir andando. Claro. Y no subió. Claro. Y la gente de ahí no le creía porque ya por lo visto anteriormente en otras campañas habían prometido que tal. Sí. Bueno, pues subió. Es decir, ¿por qué? Porque él cumplía. Era un hombre muy, creo que muy recto, muy disciplinado. Él nunca se metía en temas de trabajo nuestro. Le metíamos mucho.
trabajo porque, como decías anteriormente, no era un hombre conocido, sí, y para darlo a conocer sí, hay que estar moviéndose continuamente. Constantemente. Bueno, comienza a gobernar un gobierno en minoría, en este caso, con lo cual, bueno, pues requiere de distintas negociaciones, distintos apoyos parlamentarios. No es aplicar el rodillo de una mayoría absoluta, en este caso, ni mucho menos. Y comienza a gobernar ¿con qué resultados? Empieza a gobernar, bueno, había gente, incluso, bueno, hay temas que no es el momento, del partido, que no apoyaba mucho la historia. Él empieza a gobernar principalmente cuando se aprueban los presupuestos. Sí. Que nada, la gente decía que no los iba a aprobar, sí, que eran desechos. Sí. El no aprobar los presupuestos, el problema que tienes es que estás trabajando con presupuestos del gobierno anterior. En una reunión, cuando él recibe a todos los presidentes, perdón, a todos los portavoces de los partidos, empezó por el PSOE, luego el Grupo de Izquierda Unida, el Partido Popular. Izquierda Unida presenta un decálogo y ese decálogo lo acepta el presidente, acepta los 10 puntos. Ahí la sorpresa ya empieza ahí. Cuando salen de la reunión y van a la Plaza América, donde está la sede, o estaba la sede, no sé si está ahora o no, la sede de Izquierda Unida, explica el proyecto y ahí nos aceptaron esto. Y entonces Antón Saavedra, diputado regional de Izquierda Unida, perteneciente al PASOK, no sé qué partido, dice, bueno, si lo aceptó, tendremos que votarlos, claro. Porque yo en ese programa, en esos 10 puntos, yo presenté 3. Hablaba algo de la Juécara, ¿no? El tema. Sí. Y Amazares dice que a la derecha no se puede votar nunca. Pero no solo votar, sino la abstención que valía, tampoco lo lleva a cabo. Entonces Antón Saavedra, que fue coherente en ese tema, dice, no, pues yo le voto porque entiendo que nos está haciendo caso. Y ahí se aprobaron los presupuestos. Bueno, Antón Saavedra muestra en este caso altura de miras, no hace el trincherismo que vivimos en la política actual. Comienza a gobernar con ese ejecutivo que veíamos antes a alguna de sus integrantes. ¿Cuándo empieza a torcerse todo? Bueno, para ser sincero, en la campaña electoral del 94. Yo creo y estoy convencido que se le pusieron de candidato su amigo Cascos. Entre otras cosas, yo creo que no querían que ganase las elecciones, sino que iba a preparar un camino para mucho más tarde, ¿no? Ahí empezaron ya con algunos problemillas, poniendo problemas en la campaña, poniendo problemas a lo que hablábamos antes, que había que darlo a conocer. Entonces teníamos en muy poco tiempo pues estar con los sindicatos. ¿Cuántas vallas publicitarias había con la cara de Sergio Marqués en aquella campaña? Hombre, pues una pregunta, pues igual había 10 vallas en toda Asturias. En toda Asturias, había 40 para la candidata de Gijón, había otras 40 o 39 para Oviedo y para Avilés había pues 16 vallas o así. Es decir, con eso ya te dice cómo empezábamos a caminar, ¿no? Y luego empezábamos, pues había que salir en medios todos los días. Hicimos, por ejemplo, preparar reuniones con los sindicatos, con los líderes sindicales. Y y vemos que también del partido quería ir. Entonces explicamos que era para que se viese que estaba en todos los sitios y con todos. Bueno, pues alguna vez con algún secretario general que entendió nuestra postura, se suspendió alguna reunión. Bien, todo eso fue día a día. Luego empezar ya en el 98, cuando hay un encuentro en Cangas de Onís, una junta directiva, donde se aprueba, donde el gobierno y el propio Marqués presenta los deberes de lo que habían hecho, y se aprueba que el 92% del programa electoral se ha cumplido. Ahora fue tremendo, unos aplausos tremendos, y luego por la noche hubo una cena privada, y nosotros nos enteramos al día siguiente, donde ya empezaban que había que empezar a boicotear toda la labor del gobierno de Marqués. Claro. ¿Se sintió traicionado el presidente por aquel entonces? Sí, pero no porque fuesen en contra de él, sino por algunos amigos que presumían de ser amigos de él, que no dieron la cara y sobre todo que no dieron explicaciones. Yo no voy a hablar ahora de
de personas. Creo que otro día podemos hablar cuando quiera este tema y te lo contamos. Ahora estamos en un momento álgido porque la gente estamos viendo en la calle cómo nos está... Coño, muy bien, ya era hora, joder, tal, todas estas actividades, pero sí sentido traicionado, nos sentimos traicionados todos. Se rompen amarras con el Partido Popular y se crea URAS, Unión Renovadora Asturiana, con una frase, con una expresión que fue tremendamente satirizada en prensa, la clara demanda social. Bueno, pues hubo una campaña incluso con aquella expresión, ¿no?, de la clara demanda social. Continúa el periplo político hasta que ya dice adiós a la política, ¿no? Sí, tiene que decirlo. Lo de URAS, él no quería. Él, antes, entre el final del gobierno del presidente Marqués y la creación de URAS, manda una carta al presidente Aznar, donde no, como algunos decían, dimitía. Él no dimitía, solamente dijo que dimitía siempre y cuando le explicaran el motivo por el cual pasó esto. Creo que el silencio de Aznar le hizo más cómplice todavía de la crisis y que estamos pagando todavía ahora. El PP no levantó cabeza desde esa historia. Es decir, nosotros íbamos, hubo gente que estuvo con nosotros que dice, es que todavía estoy en el PP y tal, que le costaba cambiar el voto, tuvimos 60.000 votos, pero le costaba cambiar el voto y no ha votado porque el partido, es decir, las siglas tira mucho. Pero a cualquier acontecimiento que íbamos, a pesar de que el partido ya llevaba a dirigentes que iban a insultarnos y a todas las cosas que tampoco le daban mucho más vueltas, la gente le apoyaba, le paraba por la calle y tal. Entonces hay un grupo de personas en las cuales me encuentro que dijimos, esto no puede seguir así, ¿no? Y lo que hicimos fue plantearle que íbamos a hacer un partido, partido regionalista, partido conservador, casi todos los partidos regionalistas son casi todos conservadores, y él decía, oye, vamos a esperar, tal, no. Bueno, de hecho, él se afilió y era el 911, por lo tanto, pero bueno, no tenía otra salida, porque mucha gente estábamos detrás de ese proyecto, llegamos a tener 3.000 y pico afiliados, y entonces ahí salió URAS, que salimos con 5 alcaldes, 3 diputados y 90 concejales, ¿no? Sí, lo recuerdo. Paradójicamente, una de las personas que fue coprotagonista de aquella crisis, luego acabó fundando su propio partido lejos del Partido Popular. Es decir, es lo que dicen los chavales de el karma existe. Es que decía Abraham Lincoln, que fue presidente de Estados Unidos, que el que no acepta la libertad al final va a pagar, si hay un Dios justo, lo va a pagar, ¿no? Vamos a ver, este señor era amigo personal, íntimo amigo personal de Cascos, del presidente Marqués. Si él, cuando surge, porque el problema inicialmente no estaba él, en la primera jugada no estaba Cascos. Cascos ya fue a la segunda, cuando ya vio que todo esto él podía sacar de esto, podía ser un gran beneficio personal y político. En vez de decir, vamos a sentarnos, vamos a hablar, o preguntarles si eran, que eran íntimos amigos, lo sabía todo el mundo. Y yo que participé de la vida personal del presidente Marqués, cuando íbamos a Madrid, dice, si tenemos tiempo, déjame 1 hora o 2 horas, tal. Pedía hasta permiso, fíjate, para estar con él, y él venía y tal. Y no quiso hacer nada porque vio que esto era una oportunidad para él. Y la gente de él, aquí como en Gijón, quisieron romper y reventar al presidente, cosa que no pudieron. Bueno, más allá de la política, Salvador, conociste a Sergio Marqués en el lado humano. Muchas veces, vemos, un acto, en este caso, la inauguración del monolito minero en honor a los mineros fallecidos en Nicolasa, en la localidad de Mieres, pero ¿cómo era humanamente Sergio Marqués? Como persona era una persona excepcional, ¿no? Es decir, el pan humano era un hombre con una capacidad tremenda de trabajo, un hombre con una formación, sabía 4 idiomas, que es complicado, pero bueno, y sabía, yo me acuerdo que a veces teníamos alguna cosa y ya vamos a decir, no, yo el traductor y yo no, presidente, es para mí, porque lo había. Él confiaba muchísimo en la gente, él y su equipo,
por eso las tradiciones de su equipo fueron siempre peores, y en sus amigos él siempre confiaba en ellos. Era un hombre muy humano. Hay dos anécdotas que te puedo contar. Una vez en esa tragedia minera, que fue, nosotros en julio el presidente juró su cargo y en agosto hay la primera tragedia donde fallecieron 16 mineros. Sí. Para nosotros fue un choque, bueno, para toda Asturias, choque tremendo, pero bueno, nosotros aguantando el tiro. Quiso estar, fue casa por casa, como antes, donde estaban las viudas, las madres que no estaban en el sanatorio. La segunda tragedia, con 5 muertos en Pozo, en Tuilla, lo mismo. Y era un sábado, recuerdo, porque se casaba su hija en la iglesia de San Pedro, en Gijón, pues a las 6 de la tarde. Y bueno, estuvimos toda la mañana, fuimos al Pozo, estuvimos con unos y con otros, y yo le tengo que decir, presidente, que es que son las 4:30, tenemos que marchar. Sí. Bueno, nos falta, quería ir a ver a una señora que estaba... Y hasta que no le dijo, vamos, y vamos, cogerle casi a la fuerza, ¿no? Porque él quería estar con la gente, y su gente, y la gente minera era su gente, como la gente de Madrid. Todo lo que fuese Asturias y la gente de Asturias, con la familia, era lo mismo. Cuando interviene en el Senado en un pleno sobre el territorio, sobre la acción territorial, intervenían pues todos los presidentes autonómicos. Cuando estamos llegando, o salíamos del hotel, me llama su mujer, sí, porque no sé, me llama, me dice, oye, que mi hija, me dice, oye, dile al presidente que nos vamos para el hospital porque vamos a tener un nieto. Un nieto. Era un nieto en camino. Entonces cuando llega, se oye que vamos a llamar a la mujer, tal, no sé, ¿cómo no me dijiste? Fue ahora mismo, ¿no? Sí. Bueno, desde el Hotel Mindanao, que está en la calle Francisco de Sales, hasta el Senado, no sé si hay mucho o poco, pero fuimos para allá y llamó como 3 veces, ¿no? Y el Senado, ahí no es un hemiciclo, ahí están la oposición de un lado, el gobierno a otro, y en los bancos azules era donde estaban los presidentes autonómicos, y yo estaba justo en la cabina de prensa, donde nos estábamos viendo, visualizando. Y él me miraba y yo, cara que no, ya, incluso intentaba cambiar la vista de él porque era demasiado. Sí. Cuando interviene Fraga, cuando Fraga acaba su intervención, sube al estrado él, pone los papeles, coge el vaso de agua, y en esto me llama la mujer del presidente y le digo, bueno, que tiene una nieta, un nieto. Entonces yo le hago, levanto el pulgar derecho, y la expresión de la cara es la expresión del alma, como se dice, ¿no? Bueno, posiblemente haya tenido la mejor intervención, porque él no preparaba, él no llevaba los discursos, sino mentalmente tuvo una... Pues eso es la parte humana de él. Se preocupaba si tenías... Yo ahí en esa época tuve 2 hijos, qué tal, no sé qué. No, al margen del simbolismo, al margen, él confiaba mucho. El aspecto humano estuvo muy por encima del político. El diálogo marcaba siempre, él quería negociar siempre, quería... bueno, pues... él se enfrentaba a los problemas directamente. Reivindican ustedes ahora el legado de Sergio Marqués. Decía yo antes que vivimos en una época donde la política se ha convertido en una guerra de trincheras, donde al enemigo ni agua, donde no pacto ni por qué, o sea, no tengo nada que pactar, ¿quién será esa gente para pactar conmigo? Un caso contrario a lo que se dio aquí, ¿no? Sí, contrario totalmente. Es decir, yo te puedo contar 3 anécdotas. Bueno, podríamos estar aquí toda la noche y mañana. Una de ellas se inaugura una línea aérea que el gobierno colaboraba en el aeropuerto de Ranón y vamos para allá. Entonces yo venía de preparar un acto que tendríamos dentro de un mes en una cumbre entre Asturias y Galicia. Llegué antes al aeropuerto y veo que está llegando gente y hay una manifestación, yo creo que eran de Cristalera. Bueno, entonces yo aviso al jefe de seguridad que acompañaba al presidente, oye, hay esto, tenemos 2 planes, uno vamos a entrar, podemos entrar en la pista de la puerta, y comentas al presidente y el presidente dice no, que entra por donde tiene que entrar. Bueno, eso aparte del despliegue de seguridad que hay que aumentar, la gente cuando bajamos del coche, o cuando se bajó él, principalmente era insultos, puedes imaginarte, voces, y él iba directamente a los cabecillas. Y ya el choque fue tremendo. Y empieza, vamos, Marqueta. Y dice, así yo no puedo hablar, ¿eh?
Si quieren hablar, hablamos, pero así de esta forma así no. De este modo no. ¿Y qué es lo que pasa? Dice, no, dice, ¿eso por qué no lo plantean? Dice, no, porque usted no nos recibe. Porque dice, ¿cómo que no nos recibo? Entonces me llama, bueno, está muy al lado, cerca de él, dice, estos dicen, y dije, no pidieron ninguna, no solicitaron nada. Entonces, presidente, ni corto, dice, se acabó la conversación. Claro. Pidan ustedes una entrevista y hablamos. Ya hablamos. Bueno, pues esto fue, al final la gente aplaudiéndole, Sí. tal, no sé más. Sí. Hay dos sindicalistas de extrema izquierda, no, lo siguiente, Sí. digo, en aquella época, Sí. estamos hablando hace 30 años, ¿verdad?, que es Cándido y Morales. Sí. Era un hombre De Naval. del Naval. Del Naval, Bueno, de Naval Gijón. pide una entrevista con el presidente Sí. a los pocos días de estar ahí. Y entonces yo le digo al presidente, digo, vamos a mirar, a conocernos bien, a saber, pedir informes y tal. Sí. Y me dice, no, que lo vamos a recibir. Sí. Y lo recibió yo, sin contárselo al presidente, con ciertas precauciones. Bueno, porque estos salen de la reunión, hablan después del encuentro con la prensa y dicen que bueno, fue una reunión muy agradable, no sé qué más. A los 15 días, en esa misma reunión le plantean ir a los astilleros. Ahí había que ir con tanquetas. Era tremendo. Sí. Bueno, pues a pesar de la dificultad, de la distancia ideológica de todo esto, son personas, de hecho van a estar en homenaje, estuvieron acompañando el tiempo, porque entendieron que el diálogo estaba por encima de todo. Y luego hay una línea roja que no se puede pasar y que ellos, tengo que decirlo, nunca lo han pasado. Claro. Igual que con Antón Saavedra, claro. Sí, sin duda. Le tocó además lidiar con una de las imágenes más pintorescas que se recuerdan en la capital asturiana, que es los encerrados de Duro Felguera en la torre de la catedral. Bueno, fue un espectáculo, fue una vergüenza. Y yo creo que una provocación. Y la Iglesia lo permitió. Lo permitió, sí, Ahí es verdad. está, porque yo eso se lo hice llegar luego cuando vinieron, porque había un tema de emisora, entonces vinieron de la COPE, altos cargos de la COPE, lógicamente, algún sacerdote importante que otro, y le dije, lo recibimos, porque el presidente es profundamente católico y no es que tal. Pero si fuese su jefe de gabinete que no tiene la fe de San Pablo, no le recibiría, porque le recibió el arzobispo, que espero que la misericordia de Dios le haya perdonado, le recibió a estos de Duro Felguera con un pañuelo, con el pañuelo cuello, con el gomero, tal. Una provocación tremenda. No solo esa provocación, sino que luego, cuando viene el Corpus, por el mes de mayo, el Corpus, la ascensión, ya, nos llamaron para decir, mira, si negociamos con ellos para que bajen. Si es que las llaves ahí se las han ido ustedes. Y ellos bajan todos los días, salen, porque van a cenar, van a busquerías, eso está todo controlado. Y ustedes... Pero fue pintoresco verla. Sin duda. Nos dio pena ver la catedral. Sin duda que lo fue. Bueno, este homenaje de mañana, para el que quedan horas, va a reunir clase política, desde el presidente del Principado, lógicamente, Adrián Barbón, hasta autoridades, el arzobispo, el delegado de defensa. La delegada del gobierno está, la vicepresidenta del gobierno de Asturias está. Alcaldes. Alcaldes, confirmado va a estar el alcalde de Gijón. La alcaldesa de Gijón, va a estar el alcalde de Salas, va a estar el alcalde de Siero, va a estar el alcalde de Mieres. Creo que alcaldes, y luego exalcaldes, pues hay 15 alcaldes, entre ellos el presidente de la asociación, que es Kiko, conocido como Kiko el de Cudiero, va a estar el vicepresidente, va a ser es decir, que están de todos, es decir, ahí posiblemente están de todos los partidos, en alcalde de Nava, Julián, están todos los partidos, pero ahí no están como partidos ni mucho menos, sino están como personas. Claro. Salvador, está el delegado de defensa, el coronel de la Guardia Civil, el coronel del Ejército del Aire, de tierra, de aquí del regimiento, está el del Marino, el delegado Marino. Bien, va a ser un acto, creo que socialmente es el más importante político que se hizo en Asturias. Mira. Pues perfecto. Salvador Fuente, jefe de gabinete, que fue y amigo personal de Sergio Marqués, presidente del Principado entre los años 1995 y 1999. Todo el éxito del mundo para mañana, aunque
Aquí hay que decir como los actores, no hay que decir mucho éxito porque Sí. el éxito está garantizado. Esto Bueno, es como la sí. mil y el valor se supone. Espero que el tiempo... Bien, yo creo que sí, ¿no? Sí. Porque, digo, ahí tenemos una demanda que para entrar en la Junta tenemos como 70 personas que no pueden acceder. En la comida, claro, el espacio es limitado. Hay 40, perdón, en la comida hay 18 personas en lista de espera y en otro hay como 60. Pero bueno, yo creo que solamente ya a lo que se hizo ya es un éxito. Para finalizar, voy a contar una anécdota, que es verídica, por si no, no la contaría, que aquí en esta mesa se miente lo justito, nada más. Vamos a ver, yo comencé a trabajar en esto en el año 1996 y un buen día me dijeron, tienes que ir a la Junta General del Principado porque hay un pleno o no sé qué había, una comisión de no sé qué, un acto de no sé qué. Bueno, bien, yo en mi vida había entrado en la Junta General del Principado tal, y me dijeron, tienes que mirar a ver si le preguntas al presidente Sergio Marqués no sé qué cosa. Bien, no. Y me dijeron, no, antes de tal tienes que hablar con Salvador Fuente. Y yo dije, ¿quién es Salvador Fuente? Me dijeron, es el jefe de gabinete. Si no es con Salvador Fuente, habla con la jefa de prensa, era Rosa Biondi, por aquel entonces. Bueno, Rosa Biondi aquel día no estaba, entonces yo tenía que preguntar a Salvador Fuente si podía preguntar a Sergio Marqués tal cosa. Bueno, pues con 21 años que tenía fui y te pregunté, ¿puedo tal? Y me dijiste, ¿y por qué no vas a poder? Y dije, bueno, vale, tal. Y fui y le pregunté al presidente. Y el presidente me atendió con toda la amabilidad del mundo. Me dijo, ¿qué quieres saber? No, esto, tal, no sé qué, tal. No sé qué pregunta era, no la recuerdo. Tal, con lo mismo, pues muchas gracias. Tal. Le di las gracias a él. Nosotros en ese aspecto, a toda la prensa, incluso la prensa que está subvencionada, que nos estaba atacando constantemente, que ya al final hay que atender a todo el mundo. Sí, así fue. Porque así fue. la verdad es lo único que nos hace libres. Claro, no te das cuenta de esta anécdota porque aquella tenía pelo. Claro. Entonces, claro. Ya, bueno, algunos lo vamos perdiendo ya bastante. Ya firmaba yo estar así. Pero bueno. Salvador, muchísimas gracias. Quiero agradecer a ti personalmente y a CE Televisión, que siempre que se habla de estos temas de Sergio Marqués o siempre que hablamos de este proyecto, inicialmente siempre nos habéis apoyado. Sin duda. Y bueno, y espero que volver para decirte ha sido un éxito rotundo y tal, y atacar un poco al gobierno, que hay que atacar alguna vez. De paso. Aprovechando que efectivamente. Lo que pasa que, bueno, no solo es el gobierno responsable de todo. Sin duda que no. Bueno, pues llegamos así al final del programa de hoy. Hemos realizado un pequeño viaje en el tiempo. Nos hemos ido unos cuantos añitos para atrás. En la época en la que todos teníamos pelo, en este caso. Bueno, es historia de Asturias y la historia no puede ser cortada. No se puede contar una historia que sí y una historia que no. Es historia de Asturias y la historia es única, tiene un hilo temporal en el cual pues, no puede tener agujeros ni espacios vacíos. Llegamos al final. Gracias por su atención. Volvemos mañana, será a partir de las 10 de la noche. Hasta entonces, que descansen, ánimo y adelante. Buenas noches.